Pues ahora sí vamos a comenzar. Quiero presentarme. Buenas noches, soy Paula Reynoso. Estoy aquí con una invitada que, bueno, se van a dar ustedes el lujo de escucharla, porque creo que todos en la vida, sin importar qué tan grave o qué tan leve se te presenten obstáculos, todos tenemos obstáculos en la vida. Y esta noche tenemos aquí a una mujer encantadora, Gaby Shar, dime cómo se pronuncia bien tu apellido, Shar. Así como si fuera Shar. Shar Ford a sus Sharford. órdenes. La tenemos aquí esta noche y de verdad que a través de su historia es increíble cómo una mujer tan tenaz y con tantos obstáculos en la vida ha logrado tantos obstáculos que cualquier otra persona se hubiera quedado ahí y hubiera dicho, pues esto me tocó vivir, esta es la historia que me tocó vivir y ni modo, ya no tengo para dónde hacerme. Y ella tomó otra decisión, porque algo sí tenemos que tener claro, nosotros tenemos la decisión de poder salir adelante, tenemos la decisión de encontrar otro camino, de encontrar otras respuestas a cual sea a cual sea el obstáculo que nos esté en ese momento trayendo hacia abajo, ¿no? Bien dicen que uno no puede controlar las circunstancias y eso es una realidad, no las podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. Y esta noche Gaby nos va a platicar un poquito no solo de su historia, que con esa tendremos suficiente como para saber que sí se puede, que con esa historia de verdad vamos a saber lo que es la tenacidad, lo que es el querer salir adelante, lo que es prepararse, lo que es de verdad luchar por tus sueños, por lo que tú quieres, sino que tiene atrás un mundo de conocimiento que, bueno, ya no les quiero decir más. Ella es psicoterapeuta y voy solo a leer un poquito de su currículum, no mucho, porque, porque si no aquí me voy a llevar mucho tiempo. Pero ella es psicoterapeuta del área totalmente humanista. Ella está totalmente en lo que es el humanismo. Estudió programación neurolingüística, lo que conocemos muchos como PNL, logoterapia, dio clases de español, dio clases de inglés, ha estado en la industria, ha estado asesorando a grandes compañías y a grandes inversionistas, ha estado siempre del lado del desarrollo humano en lo que es la psicoterapia, tiene eh, pues maestrías, tiene doctorados, pero ya no voy a hablar más yo. Gaby, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, Gracias por estar aquí. muchísimas gracias, Pau, muchísimas gracias a todos ustedes que se conectan. Pues miren, mi historia, ahora sí que mi historia puede ser muy común y a lo mejor tú también te puedes pues ubicar con un poquito de la historia. Todos, absolutamente todos tenemos en nuestro pasado y en el trayectorio de nuestra vida cosas y problemas que a veces no sabemos cómo salir de ellos. Y pues yo no soy diferente a ti. O sea, yo también tuve pues mi historia. Yo pues acabo de festejar mis 60 años, cosa que para mí yo siempre digo que son mis 60 years young, porque me siento, y de veras se los digo de todo corazón, me siento con mayor vitalidad, con mayor energía, con mayor madurez, con mayor ganas de vivir que cuando incluso estaba yo en los 20. Y eso es increíble porque yo cuando tenía por ahí de los 23, 25 años, les juro que yo decía, Dios mío, pero yo me siento como anciana, yo me sentía como de 60. Y ahora que tengo 60, digo, Dios, estaba yo loca, ojalá de veras me hubiera sentido de 60, porque de 60 yo me siento a todo dar. La realidad es que me sentía como una de 25, pero con muchas frustraciones que las venía yo cargando terriblemente, y era por eso el que pues mi vida estaba un poquito pues miserable. Y yo creo que a lo mejor tú que nos estás escuchando ahora, te has sentido igual, que a veces dices, ay, es que ya no le veo la salida, ya no veo ya no le ve uno el fin al túnel, ¿no?
le ve uno nada más en el problema. Y hay veces que somos muy jóvenes y estamos estancados en el problema. Y yo estuve ahí. Y es por eso que te digo que pues yo no soy diferente a ti, ni diferente a nadie. La única diferencia es que yo me propuse a que sí o sí yo iba a lograr mis sueños. Sí o sí yo iba a salir de cualquier situación, que sí o sí iba yo a lograr las cosas que yo quería. Y esa es una de las partes que, mi primer situación, pues yo creo que la que marcó realmente mi vida es que yo me embaracé a los 15 años. Entonces, al haberme embarazado a los 15 años, yo empecé con mi primer, pues son los sentimientos encontrados, porque evidentemente, bueno, yo les puedo decir que cuando yo me casé a los 15 años, a mí me dijeron, pues o abortas o te casas. Y yo era una chica que estudiaba en una escuela de monjas, entonces para mí era así como que, Dios mío, yo me moría del susto, de la impresión. Y entonces, pero yo estaba supuestamente feliz, enamorada, y era esa edad en la que en verdad yo creía que sin él me moría. Pero la realidad de las cosas es que yo tenía 15 años y él tenía 18. Y creíamos que estábamos enamorados y yo de veras creía que yo me moría. Entonces yo disfruté ese embarazo como de veras como princesita de cuento. Me hicieron una boda que de veras para mí fue la boda y era yo la princesa de veras, pero yo me sentía la princesa. Y hoy que soy pues mayor, veo las fotografías de mi abuelo, que mi abuelo fue el que me entregó en el altar y yo veía su cara de dolor, así de, el nudo en la garganta, el sufrimiento de mi mamá y yo iba caminando por el altar, o sea, yo estaba viviendo en una fantasía de cuento de hadas, pero obviamente esa fantasía pues acabó muy rápido, acabó en una realidad muy rápida y pues es donde tienes que enfrentar la realidad. Yo era una escuincla de 15 años y él era un escuincle de 18 años, que a pesar de que las mujeres sabemos que maduramos con mayor rapidez, yo seguía siendo una escuincla, que estaba yo apenas terminando tercero de secundaria. De hecho, ni siquiera lo pude terminar en la escuela, tuve que ir después, porque obviamente yo estaba en una escuela de monjas, entonces me expulsaron de la escuela. Entonces ahí fue la primera vez que fui excluida de la sociedad por pecadora. Entonces fue la primera vez. Y yo tenía todo el amor por mi bebé y por ese, era yo la princesa del cuento de hadas. Exactamente el día de mi cumpleaños, cuando yo cumplo 16 años, mi bebé en la cuna empezó con una nubecita en el ojo. Y para no hacerte la historia larga, le diagnosticaron un glaucoma congénito. Y ahí fue donde, ¡pum!, el primer trancazo y donde evidentemente pues el matrimonio se desmoronó porque, wow, se acabó la fantasía, nena, ¿eh? Se acabó. Bienvenida al mundo real. Y entonces ahora eres adolescente, ahora tenías un marido, ahora ya te dejó, y ahora pues o reaccionas o qué pasa. A Dios gracias, de veras mi estrella, porque yo siento que al igual que tú, encontré mi estrella y esa estrella, pues me dijo, reaccionas porque reaccionas. Y ahí empezó pues el primer trauma, porque es un trauma. Cuando tienes solo 16 años, yo soy hija única, en ese entonces vivíamos en Puebla y mi mamá ya se había regresado a México y yo estaba en un hospital del Seguro Social sola con mi bebé, ahí sin nadie que me ayudara. Y entonces, pues o te sientas a llorar o reaccionas. Y yo creo que ahí fue donde ese momento decisivo, donde yo era una niña realmente pues muy mimada, muy consentida, y yo creo que ahí de veras esa estrella fue la que empezó a formar mi carácter y a partir de ahí empecé a desarrollar la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Primero aclaremos qué es la resiliencia. Primero que nada, muchos de ustedes la han haber escuchado, porque ahorita yo creo que es la palabra de moda.
Cuando yo le dije a mi mamá resiliencia, me dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Como que es, como que es nueva, ¿no? Como que es una palabra ahora nueva, como muchas de las palabras que ahora Sí. escuchamos. Pero vamos a aclarar que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de salir con mayor rapidez de un trauma o de una situación de conflicto, pero aquí el clave es como de una situación traumática. Y cuando tú tienes, en el caso de esta niña que yo te platico, que esa niña era yo, que ahora yo la quiero ver como de lejos, porque esa es una de las maneras en las que puedes crear la resiliencia, es aprender a salirte del problema y de verlo como cuando vas a una obra de teatro. Cuando aprendemos a salirnos del problema y lo vemos como si esa Gabriela sea otra, desconecto esas emociones y entonces puedo conectar con la cabeza, porque me desconecto afectivamente. Y eso fue lo que yo empecé a aprender a hacerlo, porque yo decía, o reaccionas o reaccionas. Y ahí fue, sin, obviamente yo no sabía ni qué era la resiliencia, ni era nada. Yo era una escuincla que estaba yo aprendiendo a ser adolescente y como todos los que están aquí, pues tú sabes, y tú, Pau, y todos los que nos escuchan, saben que ya de por sí ser adolescente es bastante difícil, porque quien me diga que tuvo una adolescencia, ay, padrísima y sin problema, yo voy a decir, ¿de veras fuiste adolescente? Yo creo que te la saltaste, porque no. Y le juro que yo creí que yo me la estaba saltando, porque yo de la niñez empecé a tener responsabilidades de adulto, porque tener a un bebé en el hospital cuando te dicen que se va a quedar ciego, pues yo creo que eso es algo que le toca a los adultos, no nos toca a los adolescentes. Y que es difícil aún siendo adulto, no es una situación fácil, ni aún cuando Claro, tenga uno mayor edad, ¿no? así es. Entonces, de ahí yo creo que yo empecé a desarrollarla y empecé a crear confianza en mí misma y empecé a decir, ¿saben una cosa que yo siempre me repetía? Digo, yo definitivamente me embaracé por dar esa prueba de amor, porque yo pensé que así eran las cosas. O sea, era ingenuidad, era lo que ustedes quieran, pero era de veras. Yo creía que con el amor, y yo pensaba que con el amor, mientras hubiera amor, como en las cuentos, ¿verdad? Como en las cuentos, y Era entonces, pues suficiente. acuérdense, yo era la princesa, entonces todos esos cuentos yo me los creí, pero ya después te vas dando cuenta que no. Y de ahí la primera cosa de madurez que tuve que hacer fue soltar no solo eso, sino reconocer que en el entonces mi marido, que nada más tenía 3 años mayor que yo lo veía como sufría y que el pobre, o sea, yo maduré porque yo creo que por ser mamá maduramos todavía más rápido. Entonces yo lo solté y le dije, por favor, vete, yo quiero que hagas tu vida y yo me quedo con la responsabilidad del bebé y lo liberé y de veras él dijo, Se la perfecto, creyó. y jamás se volvió a ocupar, jamás en su vida se la volvió a ocupar. Digo, la verdad yo no pensé que fuera tan obediente, pero pues así fue. Y entonces yo me empecé a poner en mí, dentro de mí, el que si eres muy buena para meterte en problemas, tienes que ser muy buena para saber salir de ellos. Y entonces, de alguna manera, me empecé yo sola a inyectar el que, pues sí, ahora ya no es de que te saques dieces, porque era yo una chica de calificaciones, mis boletas eran de puros dieces. Entonces yo decía, pues ahora ya no vas a la escuela, pero aquí o lo sacas o lo sacas. Y así fue donde yo empecé a desarrollar la resiliencia, Pau. Así y a decir, pues, mis sueños eran ir a la universidad, pero por muchos años mis sueños se vieron frustrados porque en mi cabeza era el que mi obligación y mis deberías era, yo ahora soy mamá y tengo que, y tengo que, y tengo que. Entonces, obviamente a los veintitantos, pues empecé con muchas enfermedades psicosomáticas y de los itis, de inflamaciones y demás, porque todo era por un estado emocional, porque vivía yo en un estado alterado de conciencia, cumpliendo obligaciones que efectivamente las tenía, pero
me olvidé de ser adolescente y me dediqué a ser adulto. Y entonces fueron años sumamente difíciles. Ya lo creo, Gaby. Me encantaría que la audiencia nos pudiera poner, si ya sabían el significado de esta palabra de resiliencia tan importante, si me imagino que todos en algún momento, así como fue para Gaby, tuvo que salir adelante y tal vez muchos hemos salido adelante sin conocer esta palabra, pero hoy tiene un nombre esa manera de ver las cosas y me encantaría que nos pudieran poner, sí, cada vez toma más importancia, nos comenta María, sí, que nos pongan, por favor en el chat, pónganos, sí, yo ya había escuchado, no, yo es la primera vez que lo escucho, que nos digan, por ejemplo, qué es lo último que les ha sucedido donde han tenido que ocupar de esta resiliencia, que realmente eh, ahorita nos vamos a dar cuenta en el trayecto de lo que Gaby nos está contando, cómo nos hemos tenido que enfrentar y sale de nosotros alguien que no conocemos. Muchas veces no lo conocemos en ese momento. Muchas veces Sí. no sabemos que somos capaces de todo eso. Y tenemos que sacar ese otro yo para salir. Tenemos que sacar ese yo nuevo para poder dar ese paso y salir de ese hoyo. Gaby, uno de tus sueños era ir a la universidad, estudiar, tú nos lo has dicho, para ti el tema de aprender, de saber, el conocimiento, era un punto importante. Sí, yo era una excelente estudiante, pero obviamente después tenía yo que, ahora sí que el skill, la habilidad que me empezó a sacar adelante era que desde chica, pues yo crecí y fíjense, antes de que estuviera yo en esa escuela de monjas, en mi primaria me habían metido a una escuela bilingüe. Y eso fue lo que realmente a mí me dio las habilidades para poder salir. Porque lo primero que yo empecé a dar clases fue a ser maestra de inglés, porque gracias a que en mi casa me habían educado como bilingüe, entonces fue la primera arma que podía yo usar, esa habilidad para salir adelante. Gracias a eso, pero a mí me quedaba muy claro en el que yo me tenía que preparar y preparar y preparar y preparar. Y algo que empecé a desarrollar, Pau, lo empecé a desarrollar muy fuerte, fue que empecé a tener esa, digo, obviamente en ese entonces no sabía yo cómo se llamaba, ¿verdad? Pero ahora te lo digo que empecé a desarrollar la visión. Porque primero fue la resiliencia, que si le ponemos otro nombre a la resiliencia, es la fortaleza interior. Y esa fortaleza interior finalmente es cuando tienes una autoestima muy fuerte, que evidentemente yo no la tenía, porque una chica que se embaraza tan joven por dar la prueba del amor, que ojalá eso nada más hubiera pasado en mis tiempos, que es terrible ver cómo hoy por hoy, en pleno siglo XX, en el 2020, todavía hay cantidad de chicas que se siguen embarazando porque, ay, o sea, te estoy hablando en mi época, pues no era tan fácil tener un dispositivo o un anticonceptivo o el cuidarte. Y créanme que en ese entonces ya medio había y según yo los usaba. Evidentemente yo no sabía cómo se usaban. Evidentemente, como muchos de los que tal vez me están escuchando, pues en su casa de sexo no se habla. No, de eso no se habla. Y son temas que no se hablan. Y después yo decía, pero a lo largo de mi vida fue una de las especialidades que hice en educación en la sexualidad, porque yo necesitaba entender por qué había yo hecho tal o cual cosa, o por qué no había hecho, o por qué no me había, o por qué sí, o por qué no. Entonces, cuando estudié psicoterapia y me metí a eso, fue porque precisamente yo tenía tanta necesidad de conocer y de encontrar respuestas, pero sobre todo necesidad de comprender, que finalmente esa es la motivación. Cuando tú te das permiso de realmente comprender qué es lo que te mueve o qué es lo que te paraliza, ahí es donde empiezas a desarrollar la resiliencia.
La resiliencia, recuerden que otro nombre es fortaleza interior. Pero si tu autoestima está muy dañada porque estás esperando que alguien te dé la aprobación, porque crees que la motivación viene de afuera. Y no, a lo largo de la vida, yo te puedo decir que yo aprendí, pero aprendí con los trancazos de la vida, que no, o me motivo yo o me motivo yo. Y yo lo aprendí con muchos trancazos. Y es por eso que para mí, digo, ya en mi vida adulta, vamos a decir, en mi vida ya de senior, hijo la mano, ya soy senior. Ya soy senior, yo todavía me siento veinteañera, porque yo acabo de terminar la universidad, chicos, apenas hace 2 años terminé mi doctorado, entonces yo la verdad es que apenas hace 2 años que me decían, ay, pero ¿cómo? ¿Vas a ir a la universidad todavía? Pero a tu edad, pues, te sentirás viejo tú, y yo todavía soy universitaria, yo apenas soy universitaria. Entonces, pero a lo que voy es que cuando aprendes que esa motivación viene desde dentro, que la gente no te va a motivar, lo aprendes, los incentivos son externos. Tienes que aprender la diferencia de motivación y de incentivo. La motivación viene dentro de ti. ¿Y cómo la conoces? Cuando sabes y aprendes que de veras estás comprendiendo por qué haces o por qué dejas de hacer. ¿Por qué tienes que hacer las cosas por complacer al otro, por complacer a la sociedad, por complacer a tus papás? Y miren, yo he tenido fama de ser rebelde. Y de alguna manera, pues tuve que trabajar con eso, de veras qué tan rebelde soy o no soy. Hasta que llegó un momento en que dije, si ser rebelde significa que voy a lograr mis sueños no matter what, pues sí, soy rebelde. ¿Me quieres poner esa etiqueta? Pues, pues pónmela si quieres. Porque obviamente, cuando yo me caso tan joven, empecé a romper esquemas. El primer esquema que rompes es que te casaste a los 15. Fui la primera de toda la familia que se casó. Digo, tan joven, pues, ¿sí? Porque a pesar de que muchas se casaban a los 18, porque en esa época pues todavía se casaban a los 18, 20, pero yo rompí el esquema. Después me divorcio a los 16 y medio, rompí otro esquema. Después me dicen que, pues si tu marido te da para frijoles, frijoles comes. Y yo dije, pues, ¿qué estaré manca? ¿Qué estaré manca? Rompí otro esquema. Entonces yo me dediqué a romper esquemas y a decirles, no, ya no me la creo, ya no me la creo. Y entonces me convertí en la rebelde de la familia. Qué Porque impresión rompes escucharte, esquemas. qué impresión escucharte, Gaby, porque muchas veces la gente se compra esa idea de es lo que me tocó vivir. Esto es lo que me tocó, para esto nací en una familia de escasos recursos, pues aquí me quedo. No, Claro. no tuve la oportunidad de estudiar una carrera por cualquier situación, pues aquí me quedo, porque es lo que me tocó. Uh-huh. Pero cuando O nosotros porque nos no hay vamos, dinero, o porque pues ya estás muy grande, o porque. Y no. así es, así es. Y esto que mencionabas, espero que los que nos están escuchando hayan tomado nota. Esto que mencionabas de la motivación viene por dentro y el incentivo por fuera. De verdad, tomen nota de esto. La motivación viene de dentro de uno. Es que es difícil que nosotros esperemos que alguien nos venga a cantar todas las mañanas el vamos, sí, levántate, tú puedes. Tengamos aquí porras para levantarnos con muy buen humor y para levantarnos súper Sí. prendidos. La verdad es que cuando tú encuentras a una persona que se automotiva y que tal vez algunos días, pues sí, no despiertas con la mayor pila, pero que tienes tu manera de automotivarte, ¿no? Tienes tu rutina en la mañana y entonces sabes que todo el día puede empezar mejor, porque al menos tú ya cumpliste tu rutina, que ahora tenemos toda una biblioteca de motivación en YouTube, en cualquiera de estos canales, que si un día estás un poquito down, un poquito cabizbaja, puedes poner uno de estos videos, puedes poner esta entrevista de nuevo y escuchar la historia de Gaby y decir,
¿yo por qué me voy a quedar aquí? ¿Por qué me voy a quedar con lo que según esto me tocó vivir? Yo doy para más. Y entonces fuiste una rebelde, Gaby, y te metiste a estudiar la universidad. Sí, pues sí, fui una rebelde porque rompí todos los esquemas y yo empecé a entender que, primero yo dije, es que yo tengo que entender y tengo que comprender, porque yo era tan ingenua que yo la verdad no entendía nada. Entonces yo lo primero que tenía que entender eran situaciones inclusive de educación sexoafectiva, porque yo no entendía nada, ¿no? O sea, a mí como a muchos de los de mi generación, de sexualidad en la casa no se habla. Entonces son cosas que aprendes. Entonces aprendes y haces y lo haces y ¿qué pasa? Acaba uno embarazada. Pero hoy por hoy, que todavía se sigan embarazando, es como que yo no lo concebía. Ahora te voy a decir por qué ya lo empecé a concebir. Porque lo que pasa es que las personas que siguen o las chicas que se siguen embarazando, a pesar de que saben cómo cuidarse y que saben vamos a decir que tienen recursos, porque hay facilidad de prevenir. Yo no estoy hablando del aborto, estoy hablando de prevenir un embarazo, que quede muy claro, ¿okay? Que quede muy claro lo que estoy diciendo. Pero, ¿cómo pueden hacerlo si su autoestima está súper baja? Cuando tienen una autoestima tan baja que no han podido comprender lo que pasa dentro de ellas y entonces siguen creyendo que el otro es el que le va a venir a dar el amor, el otro es el que la va a venir a rescatar, y se siguen creyendo en que, o tristemente a veces es, pues si me embarazo, pues no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, si me embarazo, bueno, pues por lo menos tengo apoyo económico del gobierno. Entonces, todo se hace, pero ¿cuál es la base? Es la baja autoestima. Precisamente por eso ahorita en el grupo de inmunohacking el tema de salud mental es hablar de la autoestima, es hablar del ámate, porque la resiliencia no puede llevarse a cabo. Acuérdense que si le ponemos un sinónimo a la resiliencia es fortaleza interior. Pero ¿cómo nace la fortaleza interior? Nace de una autoestima sólida. Y la palabra es muy rápida, pero créanme, la mayor parte de las personas, adultos, jóvenes, tienen una autoestima muy débil. Y esa es la base de los 3 principales problemas que tenemos los seres humanos. Y créanme que te lo digo por experiencia propia, personal, y te lo digo como psicoterapeuta, que son los típicos que llegan a mi consulta. 3 cosas que no funcionan. Mi salud. Tomen nota. A ver, vamos a tomar nota porque son puntos importantes. Mi salud no funciona. Mis relaciones no funcionan. Mi carrera y mis finanzas, porque carrera y finanzas finalmente vienen de lo mismo, no funcionan. Y si yo te dijera que las 3, la base de las 3 es una baja autoestima. Si yo te dijera que esa es la base, porque el punto número 1 de una autoestima fuerte es entender que la motivación viene desde dentro. Y todavía hay personas esperando a que vengan y te digan, oye, qué bonito lo hiciste. O sea, estamos buscando la aprobación o la estamos pidiendo, oye, ¿y qué te parece si hago esto? Oye, ¿y si me pongo este vestido o el otro? Y vamos a comprar un vestido y tenemos que llevar a las amigas, ay, pero acompáñame porque yo no sé qué vestido me quiero comprar. Una cosa es que nos guste ir en bola y a ver, pero otra cosa es que yo no sé comprarme un vestido si no viene mi amiga y me dice cuál se me ve mejor. O sea, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Claro. Entonces, y lo mismo en la carrera y en el negocio. No, pero es que si lo hago, no, me van a criticar. No, es que yo no puedo aventurarme a emprender porque ya estoy muy vieja. No, es que me da miedo. Es que, y si me dicen, yo digo que los es que son los principios de la esquizofrenia.
esquizofrenia, y lo digo de broma, pero de veras, porque es finalmente es una falta de automotivación. Y la motivación es el ingrediente número 1 para una autoestima fuerte y para una resiliencia. Entonces hay gente que dice, ay, sí, yo soy muy resiliente, yo ven lo que he hecho y todo lo que he sacado. Y luego al ratito, oye, ¿y qué te parece? Y hago esto y sí, pero tengo que estar con la aprobación del otro. O ves las relaciones familiares y tristemente, créeme, Pau, que una de las cosas que yo he hecho en Estados Unidos, cuando yo llegué aquí, pues no podía yo trabajar todavía porque ya sabes todos los papeles y llegas como turista y luego residente y bla, 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 hasta que obtuve mi ciudadanía. O sea que durante muchos años yo no podía trabajar y hacer y demás. Y yo me dediqué a voluntariar, porque para voluntariar no te piden nada. Y yo voluntarié en albergues para mujeres que venían con abuso doméstico, como mentora con delincuentes juveniles. Y finalmente veo que sigue siendo, no importa en dónde estemos, si estamos en México, si estamos en otro país, el problema de la baja autoestima sigue siendo el problema fundamental, porque no nos motivamos a hacer y por eso no rompemos los malos hábitos. Tenemos muchos hábitos, pero no son los hábitos buenos. Y no sabemos, como creemos que nos tiene que motivar el de junto, tenemos hábitos malos como el fumar o como las drogas o como el alcoholismo, o sea, todos esos problemas que venía yo dándome cuenta en los albergues, ¿no? Donde trabajaba yo, o el que regresan y salen de una relación de abuso doméstico y para caer salen de a ella, otra. ¿y qué crees? Ahí Caen en caen otra. a otra, y caen a otra, y caen a otra, y caen a otra con el mismo patrón. ¿Por qué? Porque la autoestima está muy baja. Oye, Gaby, yo sé que hay que un par no es que vaya a solucionar el asunto, pero danos un par de consejos para subir esa autoestima, para subir ese amor propio, para tener esa motivación. Danos a todos los que estamos aquí un par de consejos que digamos, bueno, es mucho más que solo ese par de consejos, hay mucho atrás, hay muchos hábitos, hay muchas cosas, pero regálanos un par de consejos para ayudarnos a todos a tener una mayor autoestima. Yo creo que lo primero que yo te sugeriría a ti que nos escuchas es que trata de quitar de tu vocabulario la palabra debo. Porque cuando seguimos haciendo cosas porque debo hacerlas, porque entonces debo y por eso tengo, debo de hacer esto y por eso lo tengo que hacer. Como yo te lo comentaba, yo durante muchos años, pues efectivamente, yo tenía un bebé y después a los 22 años me vuelvo a casar, otra relación mala, y tengo una niña de ese matrimonio, de ese segundo matrimonio, y digo, Dios santo, otra vez volviste a la misma, pero debo, porque tienes las obligaciones. Pero por lo menos, mire, eso no quiere decir que se nos quita la obligación. Eso quiere decir que tenemos que encontrar dentro de nosotros qué otra cosa podemos hacer y qué otra cosa nos puede inspirar para hacer las cosas. Entonces, es ¿qué estoy pensando? Eso es lo primero que te pido. Analiza qué es lo que estás pensando, porque tu pensamiento es el que va a cambiar tu realidad. Es el enfoque que le das a las cosas. Si tú insistes en hacer eso porque lo debes hacer, ¿como qué? ¿Quién te dijo que lo debes de hacer? Porque por eso lo tienes que hacer. Entonces te caes en cuenta que esa es una creencia y dices, ay, no, ¿verdad? Pues es que a mí fue lo que me dijeron, porque mi abuelita me decía, porque mi mamá me decía, porque mi abuelo me decía, por quien sea. Pero entonces ese es el pensamiento que tú te creaste. Esa es una creencia. Pero cuando analizas de dónde viene la creencia, entonces tú le tomas el poder y dices, ay, pues la verdad es que hice esto porque me decía mi abuelita. Pero entonces ahora dices, ¿podría yo cambiarlo por? Y cámbiale la perspectiva. Es como si quisieras andar en una fiesta que es de noche y tú insistes en ir con lentes oscuros.
No vas a ver bien, ¿verdad? Porque es una fiesta de noche donde están las luces bajitas. Ah, pero tú insistes en estar con los lentes oscuros. Ese es el debería, porque alguien me dijo que tengo que usar esos lentes. Pero si yo me doy el permiso de cambiar ese debo y decir, ay Dios, a ver, me voy a cambiar esto. Y como vas al optometrista, ¿qué pasa con el optometrista? A ver, ¿con este ves mejor? Y con este ves de este, y con la izquierda. Entonces, empieza a limpiar tu visión. Esa es la invitación. Y eso quiere decir, cambia tu pensamiento. Y si es uno que estaba muy aferrado, analiza de dónde venía ese pensamiento. Es que no puedo hacer nada. ¿De dónde venía? O sea, a lo mejor en tu casa siempre te decían, es que eres una inútil. Es que claro, ojalá fueras como tu hermana. Ay, eres un pobre güey que no puedes hacer las cosas. Ojalá fueras como tu abuelo, pero no, saliste igual que a tu padre. Entonces esa te la creíste. Entonces, haz un análisis y de veras esas cosas, ¿de dónde vienen? Y no es fácil, porque ahí es donde vas a encontrar la motivación. Y la otra es, si no puedes solo, si no puedes sola, pide ayuda. Pide ayuda. Para eso estamos aquí, para ayudarte. Si necesitas entrar a un grupo de terapia, entra a un grupo de terapia. Si tienes a esa persona que dices, ay, esta persona a la que yo admiro, acércate a esa persona. Pero la otra recomendación es, aléjate, por favor, aléjate de las personas que te siguen insistiendo que te tienes que poner los lentes oscuros en la noche y ahí. Y Aléjate. y a veces duele porque a veces es gente muy cercana a ti. Sí, A veces es tu propia sí, familia, a veces son los amigos que has tenido toda la vida, pero que son los que te están trayendo o te están trayendo hacia abajo o simplemente no te están dejando, está como como esa ley de los cangrejos, ¿no? De alguien trata de subir y todos empiezan a tratar de jalar, sí, ¿no? Y a veces así es. duele porque de verdad puede ser nuestra propia familia, la gente que más queremos, pero pensemos que nosotros nos convertimos en la gente con la que estamos. Sí, y fíjate, en eso fíjate que es algo importante que yo quisiera comentar, Pau. Hay veces que en verdad es la gente muy, muy, muy cercana y a lo mejor es tu mamá. A mí en mi caso, yo tengo muchísimas cosas con mi mamá que decía yo, Dios santo, o sea, mi mamá, por ejemplo, siempre me dice, ay, sí, 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 ya vas a empezar. Sí, esto le vas a encontrar el lado positivo. Ay, Gabriela, es que de veras estás loca. Entonces, perdón, estoy loca porque mi mamá es negativa, todo el tiempo busca el problema y se enfoca al problema. Y les voy a poner un ejemplo. Mi mamá vive en Florida y yo vivo en Arkansas, ¿ok? Entonces a veces le hablo por teléfono, bueno, a veces yo le hablo a mi mamá todo el tiempo. Y con eso te quiero poner el ejemplo, a ti que nos escuchas, porque a veces son esas personas que son de tu sangre, línea directa, y no te vas a divorciar de tu mamá, ¿sí? Pero entonces te estoy diciendo la actitud, ¿sí? Yo le hablo a mi mamá y le digo, ay, me dice, ¿cómo estás, mijita? Pero desde la entrada es, ¿cómo estás, mijita? Y yo, hijo, le está cayendo un tormentón. Ay, de veras, ay, cómo lo siento. ¿Por qué lo sientes, ma? No, hombre, está cayendo un tormentón que se ve divino. O sea, ay, sí, claro, ¿verdad? Como para ti todo se ve divino. Pero yo porque dije un tormentón y para mi mamá ya es, ay, cómo lo siento. ¿Por qué lo sientes? Los caballos están dando un buen chapuzón de verano, el pasto se está fortaleciendo, pero mi mamá ya vio el lado negativo. Y así es que te vas a divorciar de tu mamá, pues no, ¿verdad? Pero esto era toda la vida, toda la vida, porque mi mamá está acostumbrada a ver, yo no sé si, fíjate, yo les manejo esta anécdota, fíjense en esto. Imagínate que llegas a una fiesta, ¿no? Es más, te la voy a poner todavía más dramática porque todos nos podemos relacionar ahí. Imagínate que vas a invitar a todos tus familiares cercanos y también ahí viene la suegra. Y entonces vas a poner la mesa de wow y estás poniendo la vajilla
esos cubiertos, y estás poniendo una mesa que dices, wow, me quedó divina. Y entonces llega la suegra y se acerca a la mesa y lo primero que te dice, ay, mijita, ve nada más esta manchita del mantel. Ay, ¿no se la pudiste haber puesto con un poquito de bicarbonato? La gente que nada más ve la mancha del mantel, pero no ve todo lo precioso de toda la mesa, ¿sí? Entonces, ahí está el con qué enfoque quieres ver las cosas. Y hay gente en verdad que lo primero que ve es el problema. Lo primero que ve es, te faltó un acento. Lo primero que ve es no, es que te pusiste demasiado colorante aquí. Y no, y siempre te están buscando, digo yo, la manchita del mantel. Entonces, cuando es una persona tan cercana, como en ese caso tu mamá, pues trata de no contarle cosas que son, digo, lo de la lluvia es un ejemplo superfluo, ¿no? Pero entonces no llegues a contarle cosas que sabes que a lo mejor su respuesta no te va a gustar. Guárdatelo, guárdatelo. Y busca mejor a esa amiga que sabes que te va a decir, ¿de veras? ¿Fuiste a la universidad otra vez? ¡Qué padre! En lugar de que vayas con tu mamá y te va a decir, ay, mijita, qué barbaridad. Ay, cómo lo siento. Es que va a ser terrible. ¿Usted cree que mi mamá me apoyaba moralmente para que yo estudiara mi doctorado? Ay, mijita, pobre de ti. Oye, Gaby, y esta tenacidad y estas ganas de seguir y seguir, te llevó a hacer un doctorado que tú me lo traducías, mira, estuve ordenando aquí, como desarrollo profesional y liderazgo, que fue ahora sí que es en Así inglés, es. pero fue lo más cercano que tienes de traducción en español, porque digo, yo que conozco un poquito más de tu historia, podemos darnos cuenta lo visionaria que eres, ¿no? Que estás siempre como pensando, y me encantó esa frase que me dijiste el otro día de, yo siempre estoy pensando en el hoy, pero en 5 años. Uh-huh. 5 Sí. años adelante, y eso nos da una posibilidad de darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? O sea, de estar viendo, de poder tener una visión de estoy aquí, pero ¿qué está sucediendo y qué va a suceder? Y eso te hace tomar acciones hoy. Y te hizo tomar acciones Claro. hace muchos años cuando decidiste entrar a las redes sociales porque veías que ese era el futuro. Porque te diste Uh-huh. cuenta cuando estabas todavía con lo de tu doctorado y demás, te diste cuenta que, bueno, no necesariamente querías estar dando clases, me lo comentaste, no, era como una gran oportunidad dar clases ya con un doctorado, ya con todo el currículum que tenías atrás, eh, clases en las universidades, que bueno, en Estados Unidos pues es algo muy honrado ser profesor de las universidades, pero decidiste otra cosa, porque tu visión te mostraba algo diferente. Así es, así es. Miren, eso de los 5 años, yo te lo puedo decir que desde chica, yo empecé a ver, a trabajar, yo siempre estuve convencida que mi futuro se convierte desde mi presente. Entonces, yo soy muy práctica y soy muy flexible. Entonces, uno de los libros que para mí fue una fascinación y es el de Stephen Covey, de su segundo, The End in Mind, porque si tú sabes qué es lo que quieres lograr, eso es ver la proyección a futuro. Para mí yo siempre decía 5 años porque era lo que era más cercano, pero yo en mi mente siempre voy, ¿qué va a pasar en la economía en 5? ¿Cómo me quiero yo ver en 5 años? ¿Y qué puede pasar en el mundo en 10 años? Uh-huh. Y sobre ahí voy, pero tengo que ser flexible como una palmera. La palmera es flexible, es decir, el viento, ¿quién nos íbamos a imaginar que estábamos en la pandemia? Tienes que ser flexible, pero tenemos que entender que, miren, yo les puedo decir, si a mí me dices ahorita, ¿le recomendarías a nuestros hijos que se metieran a estudiar una maestría y un doctorado? Por supuesto te digo, no, no. Y mire que yo lo acabo de terminar, pero ese era mi sueño, que yo lo sentía frustrado
porque yo quería eso. Entonces, para mí ese era mi sueño. Entonces, cuando yo ya termino de criar hijos, porque ahora mi nieto mayor tiene 21 años, el más chiquito tiene 2 años y medio, pero ya no son mi responsabilidad, es responsabilidad de mis hijos. Y yo eduqué a mis hijos para que tuvieran esa visión que yo tengo. Pero yo seguía con ese sueño frustrado de un estudio de posgrado. Y dije, ¿por qué no me lo voy a dar si ese es mi sueño? Pero eso no quiere decir que yo te estoy recomendando que eso dile a tus hijos, a que ahorita se metan a la universidad a estudiar una maestría o un doctorado. No, porque la visión a 5 años es la economía allí. ¿Sabías que, y te lo digo, en mi doctorado me dediqué a hacer investigación y lo que descubrí es que en 5 años, y eso lo veía yo desde atrás y cada vez se lo digo, obviamente cuando empecé el doctorado y ahora lo veo con mayor, no sé si ahora va a pasar en 5 años, es más, ya está pasando. Las redes de mercadeo es donde viene el futuro, es donde viene el futuro. Y ahí lo estamos viendo, los restaurantes, todo, o sea, inclusive hay empresas como Uber que ahorita, pues, ¿a quién mueven? Entonces ahora ya modificaron y ahora son el Uber Eats, ¿no? Es el que ya no va a mover gente, ahora va a mover comida para que le entreguen a domicilio. Entonces, si no estás en las redes sociales y con una empresa en la que entiende las redes sociales, en que entiende lo que es realmente trabajar en la economía geek, que si no la conoces, tú que nos estás oyendo, es la economía de la colaboración. Esa es la colaboración. Cuando yo fui a, yo soy pata de perro y me encanta ir por aquí, por allá, aparte por eso me gustaba hacer cosas en redes sociales, pero mi maestría fue enfocada completamente en educación para adultos, en educación en línea. Y después mi doctorado, dije, es desarrollo profesional y liderazgo, pero con una base en línea. Y fui a Seattle, a la Universidad de Washington, y una de las cosas que para mí fue como que dije, wow, ¿sabían ustedes que la Universidad de Washington, en sus estudios, uno de los estudios que hizo la Universidad de Washington, porque a mí las bibliotecas me pueden fascinar, y dejen de decirles el comercial porque para mí fue increíble, la Universidad de Washington tiene una biblioteca que hagan de cuenta que es, que si fuera ahí donde hicieron Harry Potter, así es esa biblioteca así de wow. Yo te decía, yo tengo que estar ahí adentro, por favor. Wow. Es una biblioteca de ensueño. Aparte tienen la otra, la normal, tradicional, pero esa es de ensueño. Pero bueno, la Universidad de Washington, mi punto es, tiene un artículo en donde encuentra que la nutrigenómica, bueno, o sea, no la palabra nutrigenómica, sino finalmente el NRF2, de lo que hablamos tanto, de que es la base de la nutrigenómica, va a ser, o sea, ellos lo sienten que es el descubrimiento científico del futuro. Y es el que está moviendo ahora todo. Ya, ¿cuándo íbamos a imaginarnos, digo yo, cuando empecé hace 10 años, que yo soy controladora, porque si yo estoy pensando siempre cada 5 años es porque controlo lo que quiero lograr en la vida? Cuando yo empecé a decir, ay Dios, ahora puedo hasta controlar mis células y realmente por eso me puedo sentir a todo dar a los 60 y seguir con mis sueños. Entonces dije, pues sí, muy padre, ya cumplí mi sueño de tener un estudio de posgrado. Y entonces dije, ok, ¿y ahora qué? Y yo solita me dije, ay, güey, ¿y ahora qué? Me veo dando clases ahí como la chuchita viejita, ahí siendo la maestra y la profesora. Ay, no, 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 no me veo así. Yo me Ay, veo Gaby. viajando, desarrollando, y la verdad, yo dije, pues no, yo la verdad, yo no me veo como profesor de la universidad. Digo, durante mi doctorado, pues mis prácticas y demás, estuve dando clases en la universidad y demás, pero prefiero ahora el entrar a la economía allí y entender, primero que nada, que gracias a la nutrigenómica yo me siento a todo dar y ahora puedo combinar mis hobbies, porque vivo en el bosque y yo ahora tengo caballos. Yo que iba yo a saber, acuérdense que yo nací en el DF, yo era rata de ciudad. Y entonces la princesa ahora se convirtió en Caperucita Roja, y entonces ahora aprendí más cosas de mí misma. Y entonces yo lo que quiero es poder, cuando sea grande,
quiero tener también mi terapia con caballos, asistida por caballos. Entonces, la verdad es que la economía allí es lo que viene a mover al mundo y la nutrigenómica, más ahora que tenemos este problema con el COVID. Entonces, ahí es donde está mi visión, ahí es donde está mi visión, pero Y nos, volvemos a la misma. y Si nos no tenemos preguntan, una Gaby, buena autoestima, claro, y nos no lo vas preguntan a aquí, lograr. Gaby, nos preguntan aquí, he estado leyendo todos los comentarios, gracias por escribir en el chat, gracias por sentir esta plática suya, por sentirse con la confianza de compartirnos. Muchos, hace rato que pregunté de cuéntenos qué es lo que han sobrepasado, cuáles han sido esos obstáculos. Muchos nos han contado, Berenice, Ámbar, nos han contado esas situaciones difíciles donde han tenido que poner la resiliencia como parte de ellos, ¿no? Han tenido que salir adelante con esa fortaleza interna, como bien dices, Gaby. Y ahorita también nos preguntan, si nos dicen, siempre estamos buscando justificaciones. Puse yo en el chat los 2 consejos tan importantes que nos diste y nos preguntan, ¿qué es la nutrigenómica? Porque sin duda una mujer como tú que ha podido salir de todo esto que la vida le ha presentado, que te lo ha presentado por un motivo, que te lo ha presentado porque necesitaba que tú sacaras ese tú que tenías, ¿no? Necesitabas ese crecimiento, creo yo, necesitabas volverte una mejor persona que sin duda ya eres, pero que te los puso y hoy te ha dado el ser un doctor ya en tu área, en tener un gran conocimiento atrás y que tú pudiste ver esto de la nutrigenómica como una opción para ti, pero una opción para ti y lo más padre es que es una opción para mucha gente, porque como tú bien dices, es colaboración. Y nos preguntan aquí, no tengo el nombre, no aparece, pero nos dicen, ¿qué es la nutrigenómica? Pues la nutrigenómica y el biohacking vienen así muy, muy, muy de la mano. Es el poder tener el control ahora de cómo manejas tus células y tu genética. Es poder controlar tu cuerpo desde la célula, desde dentro. Antes creíamos que todo nos venía porque ya estaban en nuestros genes y pues lo que venía de nuestra genética ya estaba. Y ahora no, ahora la nutrigenómica nos ayuda a entender que nosotros, con este descubrimiento que ha hecho esta empresa, podemos realmente potencializar y se me fue la palabra, el regenerar nuestras células. Es esa batería. ¿Cuántas veces sientes, es que no estoy con batería? ¿Sabías que tu célula es la que tiene la batería, no tú? Y que cada un pedacito de nuestro cuerpo, o sea, somos muchos sistemas adentro de un sistema que es nuestro cuerpo. Y cada uno de nuestros sistemas tiene células. Y cada una de esas células tiene una batería. Y esas baterías y esas células, gracias a la nutrigenómica, es donde se modifican. Y ahora encontré yo esta nutrigenómica que sabemos que es, les digo, con este ejemplo que leí de este artículo que escribieron en la Universidad de Washington, que estuve ahí mismo en la Universidad de Washington y muchas otras universidades, es un descubrimiento científico bastante nuevo que la gente no lo conoce y muchos médicos, afortunadamente ya algunos lo empiezan a conocer, pero está cambiando el mundo. Y eso, aunado a la economía allí, ahora podemos modificar el cómo se expresan nuestros genes y el cómo se reestructura y se reactivan nuestras células. Y con eso tienes la nutrigenómica y el biohacking. Y con una empresa, perdón, Pau. No, adelante. No, y con una empresa que es una empresa que lo entiende y que está realmente apoyando a todas las personas para que entren en esta nueva economía de lo que es la colaboración. Ya los negocios ya no son como antes. Ya los negocios ya se acabó, pero está haciendo el cambio sumamente rápido.
Acuérdense que el primer cambio que encontramos fue cuando veíamos la hotelería, ¿no? Empezamos a dejar de ir a hoteles y ya nos íbamos con que, oye, ¿ya dónde fuiste? No, pues que a un departamento y bla, bla, bla. Yo creo que en mi primer viaje cuando fui a Praga, ahí todavía no existía lo de Airbnb. Pero fíjense, con esa visión, yo empecé a decir, oye, ¿a dónde vamos a ir? Y ahora es Airbnb. En ese entonces era una familia que tenía un cuarto extra porque ellos se habían ido de vacaciones y ahí fue donde yo me quedé en Praga, en la casa de alguien que era una recámara. Ahora, después de años, decía yo, qué barbaridad, o sea, todavía no existía Airbnb. Yo lo empecé a usar, ¿no? ¿Qué pasó? Los taxis, o sea, todo está cambiando, pero tenemos que cambiar nosotros esa actitud de hacerle un switch a nuestro pensamiento para entender que ya podemos cuidar nuestra salud desde la célula con la nutrigenómica, pero que tenemos que cambiar y alimentar nuestra autoestima y hacer una práctica de todo lo que hablamos en el combo de la nutrigenómica, que ojalá todos los que están aquí nos acompañen para los cursos que tenemos en los que hablamos a más detalle todo lo que involucra la nutrigenómica, pero que te animes empezando en cambiar tu pensamiento. Sin duda, Gaby, estamos viviendo otros tiempos. No podemos creer que las cosas siguen igual y tampoco podemos creer que después de esta situación mundial que estamos todos atravesando, tampoco podemos creer que las cosas van a seguir igual, ¿no? Ya se venía un cambio, ya veníamos adaptándonos a ciertas cosas y hoy más que nunca tenemos que adaptarnos un poquito más rápido, ¿no? Un poquito por no decir ya, tenemos que darnos esa libertad, como tú dices, de ser flexibles, de decir, y si sí, y si yo no, hace ratito mencionaste, las redes de mercadeo son de verdad lo que va a mover la economía. Tal vez mucha gente diga, oye, yo no sé lo que son las redes de mercadeo, oye, a mí no me gusta, o nunca he estado, o nunca las he probado, o no tengo ni idea. Date la oportunidad, pero Uy, como... déjame decir algo ahí en ese aspecto. ¿Se acuerdan lo que habla de las creencias? Y de veras, porque eso a mí me toca también. ¿Se acuerdan que decíamos de dónde viene tu creencia y por qué la adoptaste? Lo mismo te lo puedo decir. Yo, si hay miren, pocas veces yo me arrepiento de algo, pero cuando yo estaba en mis 20s, a mí me invitaron a un negocio de redes de mercadeo y por pánico y por escuchar esa presión social, no me di la oportunidad. Hoy por hoy, yo digo, con esa tenacidad que yo desarrollé y esa resiliencia con la que de veras la desarrollé, si yo hubiera entrado a ese proyecto que me había invitado cuando yo estaba en mis 20s, Dios santo, ahora no solamente tendría esa madurez que tengo y ese doctorado que tengo, ser millonaria. Entonces, cuando a mí me llega esta oportunidad ahora, cuando termino mi doctorado, que ya cumplí mi sueño, que acuérdense, ese era mi sueño, ¿ok? Ese era mi sueño que yo quería hacer. Ya había yo cumplido mis sueños de ir a Europa muchas veces y de hacer muchas cosas, pero ese sueño ya lo cumplí. Y ahora me llega la oportunidad de estar en redes de mercadeo. ¿Dónde viene mi visión ahora? Tengo 60 años. Yo estoy en 5 años, máximo 7, estoy planeando para tener mi retiro. Y eso solamente te lo da las redes de mercadeo. Y a ti que nos escuchas, si quieres conocer más, tanto de nutrigenómica como de una buena relación de colaboración en redes de mercadeo, a esa persona que te invitó a estar en esta plática, dile, oye, ¿de qué habla? ¿De qué hablas, Willy? dime más, dime más. A esa persona que te invitó, dile que te invite más sobre el tema, para que veas por qué estoy yo en esta maravillosa, esa visión que yo empezaba a ver desde hace tiempo. Aquí me dicen, ¿y de qué hablas, Willy? Ese me encantaba, ese de qué hablas, Willy. Pues mira, Sherlock, anímate, conoce para que conozcas más el por qué esa visión. Yo todo lo que de veras he visionado, y acuérdate, hay que ser flexibles.
hay que ser flexibles, bambú. Tenemos que adaptarnos al cambio, pero el fin ahí está puesto el fin. Y yo sé que yo voy a llegar a ese fin y simplemente tenemos que ajustarnos al aire, el bambú y la palmera. Pero si nos ponemos rígidos como el roble, llega un viento y nos truena como un lápiz. ¡Puc! Nos truena. Los robles son buenos cuando construyes tu autoestima, cuando construyes tus valores. Ahí sí vuélvete roble. Tus principios, esos valores, esos principios, esos que estén bien asentados. Pero, claro, bien dices, en el resto hay que ser flexibles. Y nos encanta, Gaby, esto que nos dices, porque gracias a que muchas personas nos hemos dado a nosotros mismos. A veces creemos que le estamos dando la oportunidad a alguien más que nos platique algo, a alguien más que nos cuente. Creemos que le estamos dando la oportunidad a ellos cuando realmente no la estamos dando a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, a todas las personas que están interesadas, las estoy viendo aquí, Edith, Ivonne, Eliana, hay muchas personas que están interesadas en saber. Yo les diría, acérquense a la persona, como bien dice Gaby, que los invitó, dejen si quieren aquí su teléfono, su correo, y sin duda el equipo en colaboración se pondrá en contacto con ustedes. Ha sido un deleite escucharte, Gaby, porque de verdad que todos vivimos en la vida, siempre se presentan y no es como que ya hayas acabado ya tú con tus obstáculos o yo con mis obstáculos o la gente ya haya acabado con sus obstáculos. Esos van a estar presentándose, son diversas situaciones, la vida pasa y es la capacidad que nosotros tenemos para responder hacia eso. Esa resiliencia que vamos haciendo y que nos va forjando, y esa fortaleza de la que hablas interna que nos va forjando, que nos va haciendo, no nos va haciendo más duros. No quiere decir que nos van haciendo más duros de corazón, ni mucho menos. Simplemente nos van forjando esa actitud hacia cómo reaccionar y es a cómo adaptarnos ante lo que nos presenta. Gaby, ha sido de verdad, yo espero que hayan tomado nota de las cosas que Gaby nos contó. Yo te felicito personalmente porque mujeres como tú es de verdad un honor conocer, que es cuando te pones a pensar oye, de veras, una niña de 15 años salió adelante con un bebé, de veras, y hay veces que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y como tú dices, ese tip de salirte del problema y verlo de otro lado, verlo desde fuera, nos da la oportunidad de, ¿es realmente un problema? Yo no digo que no se presenten. Sí. Claro. Muchas veces se presentan problemas graves, problemas dolorosos. Varios de aquí nos contaron, a quienes les agradezco, pero cuando lo vemos desde afuera, hay veces que esos problemas realmente no son un problema. Y también debemos de tener la inteligencia para reconocer lo que es un problema. Y también debemos de verlo y decir, de veras, a veces que yo pienso, si tú le estuvieras dando el consejo a una amiga que está atravesando lo mismo que tú, ¿qué le dirías? Tal vez le dirías no te preocupes, mira, realmente no es gran cosa. Entonces, digo, es solo por sumar un poquito todos los grandes consejos que nos has dado. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado aquí. Yo espero que hayas dejado, porque seguramente en mí lo dejaste y seguramente en muchos de los que están aquí, un grado más de inteligencia, un grado más de conciencia, un grado más de fortaleza, pues para resolver. Y sin duda, Gaby, verte a ti involucrada en un proyecto tan increíble como es este de la nutrigenómica, donde sabes lo que está sucediendo en el mundo, donde te das cuenta que las redes de mercadeo es una gran opción, pero no es cualquier red de mercadeo, es una en particular, esta que tú estás viendo y que estás diciendo, esta, porque
tenemos lo que bien dices de la Universidad de Washington. Algún día se me va a hacer conocer esa biblioteca. No sabía que la Universidad de Washington tuviera una biblioteca tan increíble. Me fascinan. Divina. La de Puebla, es Palafox, Claro, así se llama, la ¿cierto? palafoxiana. La Palafoxiana me fascina y sin duda en algún momento me tocará ir a aquella de Washington, pero que tenga y que catalogue la Universidad de Washington como el descubrimiento terapéutico preventivo más extraordinario de la historia de la medicina. Si alguien de los que están acá quiere saber qué es esto, si alguien aquí dice, oye, la Universidad de Washington está diciendo que esto puede ser el descubrimiento terapéutico preventivo más extraordinario de la medicina, y tenemos una persona como Gaby que, bueno, yo no les puedo contar más de ella, de lo que ya vieron, aun cuando hay mucha más tela que cortar, de verdad, interésense, de verdad, abran su mente, abran su corazón, porque no solo se van a ayudar a ustedes, sino que ya lo verán, el hecho de colaborar es ayudar a muchas más personas. Así que, Gaby, de corazón te damos las gracias. Gracias por abrirnos tu corazón. Yo me imagino que por un tiempo tal vez ni siquiera fue fácil contar tu historia y hoy la cuentas para ayudarle a más personas. Así que Claro que sí. muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Soy Paola Reynoso y es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo, muchísimas gracias. Les mando un abrazo desde mi granja en Mountain Home, Arkansas. Muchísimas gracias por conectarse, y si alguno de ustedes tiene la necesidad de hablar en privado, búsquenme, con mucho Gaby, gusto, ¿dónde te con mucho gusto. encontramos? Gaby, ¿dónde te encontramos? Déjame ponerlo aquí en el chat. Gente que quiera seguirte, gente que quiera... Si me quieren seguir, mi grupo en Facebook, me pueden buscar en mi grupo en Facebook, se llama Desarrollando tu Potencial con Gabriela Sharpworth. Si ustedes ponen Desarrollando tu Potencial con Gabriela, ahí me encuentran. Tengo mucho material en mi grupo de Facebook que les puede ayudar, y pues ahí me pueden mandar un mensaje en privado, y si alguno de ustedes tiene la necesidad de hablar en privado, les regalo, simplemente por el hecho de estar aquí, pero tienen que estar en mi grupo, me contactan y les doy de obsequio 30 minutos, que la UNCA son 30, ¡Wow! son un poco más, de una sesión gratuita conmigo para que te ayudemos a salir y a encontrar tu camino, sobre todo para fortalecer tu autoestima. Pero tienes que estar en mi grupo, Desarrollando tu Potencial con Gabriela. Ahí los espero. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pau, por la invitación. No, gracias a ti. Ahí lo anoté en el chat, ahí está el grupo y wow, qué regalo, Gaby, qué regalo le han dado y se lo digo no solo tú a nosotros, eso es colaboración, es solo un ejemplo, es un pequeñito ejemplo de lo que es este equipo de colaboración, de lo que es este proyecto de Nutrigenómica, de LifeVantage en colaboración. Y bueno, estén ahí, ahí está Gaby. Y un regalo, de verdad, yo les digo a la persona que los invitó, denle las gracias porque vean este regalo que se pueden llevar si ustedes así lo desean. Así que gracias, gracias, gracias.